tardes, queridos amigos y queridas amigas. Muy bienvenidos a un nuevo tiempo en nuestra reunión de discípulos, los días miércoles, a este oasis espiritual del cual somos parte para poder cantar al Señor, para poner nuestras oraciones delante de Él y también aprender de su palabra. Estamos siendo desafiados miércoles a ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, y ahora en una serie que hemos titulado Las enseñanzas del Señor Jesús para sus discípulos, basado en el capítulo 5 del libro de Mateo, en las bienaventuranzas. Así que vamos a seguir escudriñando ese pasaje precioso en el que tanto hemos aprendido. Y quiero dar la bienvenida a aquellos que están con nosotros por primera vez, que nos están visitando, que nos están viendo de otros lugares. Que el Señor te bendiga. Esperamos que puedas disfrutar de este tiempo junto a nosotros acá en la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias. Y sabes, antes de seguir, quiero que oremos al Señor y le pidamos que Él esté en medio de nosotros para poder estar aprendiendo, para poder estar disfrutando de la comunión con los hermanos y por supuesto de nuestra comunión con Dios. Así que acompáñame a orar allí donde estás, cierra tus ojos. Padre Santo, te damos gracias esta tarde porque tenemos un privilegio muy grande que es el de poder reunirnos para alabar tu nombre, bendecirte y darte gracias, porque sabemos que no hay otro como tú. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios grande, el que obra milagros, el que salva, el que es amoroso y también que es justicia. Dios, a ti clamamos delante, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y pidiéndote que estés en medio nuestro y que bendigas a cada oyente, cada persona que hoy se está incorporando a esta transmisión. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y te pido que vamos a la palabra de Dios para poder comenzar alabando a nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El salmista nos dice que debemos, batir las manos, aplaudamos a este Dios grande y maravilloso que es temible y que es Rey altísimo sobre toda la tierra. Y ese es nuestro Dios, aquel al cual nosotros adoramos, aquel al cual nosotros servimos. Y a este Dios maravilloso vamos a cantar y vamos a decir: venid y glorificad a este Dios, el Padre del Señor, que ha hecho un plan perfecto para que tú y yo podamos alcanzar esta salvación bendita que no merecemos, pero que por gracia hemos alcanzado por medio de la fe en nuestro Salvador Jesús. Cantemos al Señor. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos
eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Eres el Salvador, eres el Salvador. Así es, Él es nuestro Salvador y a Él le damos la gloria, a Él le damos la honra. Y qué precioso es pensar en nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros lo hacemos en cada reunión de día miércoles, en cada reunión de día domingo, pero sabes, más importante es que lo hagamos cada día en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestros tiempos de adoración, en nuestros tiempos de oración, que recordemos que tenemos un Salvador precioso llamado Jesucristo, el cual vino a darse para que tú y yo pudiéramos alcanzar salvación. Él, siendo santo, puro y sin mancha, se presentó en la cruz del Calvario tomando tu lugar y mi lugar. Y a este Salvador precioso vamos a seguir cantando y le vamos a decir: tú bastas. Bastas para la vida, tú bastas para mi corazón, tú bastas para la eternidad. Y esta canción, que es un emblema para nosotros como iglesia, porque todos aquellos que pertenecemos a la IDM Las Camelas sabemos que Jesucristo suple toda la necesidad del alma, y cantamos esta canción con fuerza. Corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al
el beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Señor, te damos gracias porque sabemos que en ti tenemos un futuro. Independiente cual sea la situación que hoy vivamos en nuestro país y en el mundo entero, en ti tenemos un futuro asegurado. Porque tú has ganado ese futuro por nosotros en la cruz del Calvario. Un futuro glorioso de los hijos de Dios, donde seremos manifestados. Y seremos, Señor, como tú, porque dice la palabra que te veremos tal y cual tú eres. Por eso te damos gracias y te alabamos una vez más en este día. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Así es, estamos en nuestra reunión de oración, nuestra reunión de discípulos, y muy gozosos de cantar al Señor Jesucristo. Y sabes, es un privilegio conocer al Señor Jesús y pensar en el hecho que aún hay personas, etnias completas en el mundo que no han escuchado el nombre del Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros debe estar orando al Señor para que Él haga la obra de salvación en la vida de esas etnias que aún no le conocen. Y estamos desafiados cada miércoles a conocer una nueva etnia por la cual estar orando. Así que vamos a nuestro tiempo de misiones para conocer esta etnia por la cual debemos orar esta semana. Pongamos atención. Etnia Koli de la India. Población 2.239.000 habitantes. Cristianismo 0,02%. Pueblo evangélico 0%. Religión principal hinduismo. Idioma principal hindi. Las ocupaciones principales de los Koli son la pesca, agricultura y albañilería. Los Kolis profesan el hinduismo y creen en espíritus y en fantasma. Gomti Mata y Mata Oli son las deidades de su comunidad. La oscuridad espiritual debe ser traspasada por la luz del Evangelio de Cristo. Siempre hay oposición. Los obreros cristianos deben orar insistentemente por la comunidad Koli y estas oraciones deben ser acompañadas con actos de servicio. Ore para que los que conozcan y sigan a Jesús lo hagan con una rectitud personal, para que deseen conocer y servir al Señor en santidad. Ore para que la comunidad Koli sea capaz de enviar a sus hijos a las escuelas, haciendo de la educación una de sus prioridades, también para que puedan encontrar empleo. Ore para que los recursos que tienen en su idioma sean utilizados en la evangelización de la etnia, tanto la Biblia, los audios como las películas traducidos al hindi. Salmo 18:49 dice: Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Tenemos entonces ahí la etnia Koli en la India, por la cual estar orando. Más de 2 millones
de personas que necesitan conocer al Salvador Jesús. Y vamos a orar por ellos, pero agregando también los motivos que son parte de nuestra reunión de manera constante. Estamos orando por las personas que están enfermas. Estamos orando por las personas que están trabajando en los hospitales, enfermeros, paramédicos, auxiliares de aseo. Estamos orando por los militares. Estamos orando por todos aquellos que trabajan en las áreas de primera necesidad y que aún, cierto, en este tiempo de pandemia deben salir de sus casas. Hermanos y hermanas que están en este proceso y debemos orar al Señor. Estamos agradecidos porque hemos oído de la recuperación ya de varios y creemos que el Señor obró en sus vidas. Así que no debemos dejar de hacerlo. Y si tienes algún motivo de oración especial, siempre nuestras redes están disponibles para ti. WhatsApp, email, nuestra página de Facebook, ahí el Gmail también puedes estar escribiendo y vamos a orar por esos motivos de oración. Así que acompáñame y si hay algún motivo en esta tarde de manera especial, ponlo delante del Señor. En medio de la oración, el Señor escucha allí en lo profundo de tu corazón. Padre Santo, Padre bendito, te damos tantas gracias por estar orando, Señor, en este día. Y dándote gracias porque te conocemos y estamos en un país donde tu palabra se puede abrir con libertad. Y oramos, Señor, por esta etnia Koli allí en la India, donde todavía no han escuchado el mensaje de Jesucristo. Te pedimos, Señor, para que hayan muchos de esta etnia que conozcan al Salvador Jesús y vayan proclamando las verdades a otras personas de su etnia. Señor, provee los recursos para que misioneros vayan, para que se haga una traducción en su propio idioma y se pueda distribuir entre ellos. Te pedimos, Señor, que nos hagas una iglesia misionera y que levanten misioneros de en medio nuestro para que puedan ser enviados al resto del mundo. Oramos también de manera especial en esta tarde por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en los hospitales, ya sea por coronavirus o por otra enfermedad, que tú hoy les acompañes, que tú hoy, Señor, obres sanidad en sus vidas. Hay familiares enfermos, hay amigos enfermos, personas que conocemos. Oramos, Señor, en este día de manera muy especial, Señor, por esta mujer por la cual estamos orando, Paula, Señor amado, familiar de Kenita. Te rogamos que tú hagas una obra en su vida, en su recuperación de este accidente que ella tuvo. Señor, oramos por todos los médicos, oramos por los paramédicos, oramos por todos los que están involucrados en el trabajo con enfermos, aquellos que están en las calles como los policías, PDI, Señor, militares. Oramos por los ministros, por el presidente, por senadores, diputados, alcaldes, todos los que están en eminencia, rogándote que tú les des sabiduría en estos tiempos difíciles para administrar nuestro país y dirigirlo de tal manera que podamos salir de esta crisis. Oramos sobre todas las cosas para que haya salvación en medio de este tiempo de dificultades, que las personas se den cuenta cuánta necesidad tienen de ti y puedan acudir al llamado de Jesucristo a creer en Él. Ponemos estas cosas en tus manos y lo dejamos allí en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Sabes qué hermoso es poder orar? Qué hermoso es poder depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús, sabiendo que Él responde. Y aquellos que somos testigos de eso podemos decirlo. El Señor Jesucristo responde a nuestras oraciones. Así que debemos ir constantemente delante de Él. Y ahora quiero que vamos al tiempo de la palabra para poder estar aprendiendo más de lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que somos discípulos de Jesucristo. Y vamos a ir al capítulo 5 del libro de Mateo. Mateo capítulo 5. ¿Qué encontramos allí? El Sermón del Monte, o llamado también de las Bienaventuranzas. Y hay algunas cosas interesantes que debemos remarcar en este día respecto a esto. Que el sermón de las bienaventuranzas no es un mapa para llegar a la salvación. Lo hemos dicho, no es un mapa para llegar a la salvación. No es que si tú tratas de cumplir con cada una de las cosas que aparecen acá mencionadas, vas a llegar a ser salvo, porque la salvación no es por medio de hacer cosas, sino por medio de la fe en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, si no es un mapa, ¿qué es? Es una lista de evidencias
que existen en la vida de aquellos que han alcanzado la salvación por medio de Jesucristo. ¿Sí? Una lista de evidencias. Entonces la persona que va a las bienaventuranzas debe saber que va a haber allí un espejo que va a reflejar estas cualidades que existen en aquellos que han sido alcanzados por el Señor Jesucristo. Y como en un espejo debe ver si estas cualidades, estos atributos están en su vida y si no están en su vida. Ahora, si no están en su vida, si cuando va a las bienaventuranzas no encuentra reflejado su carácter, entonces quiero decirte algo. Si tú eres esa persona, tú no eres un verdadero discípulo de Jesús, no eres un creyente. Y lo que necesitas es escuchar el mensaje de Jesucristo predicado poco antes, allí en el capítulo 4, verso 17, donde Jesús dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para ti que viendo las bienaventuranzas no te encuentras reflejado, entonces para ti el mensaje es arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Y si esto hace, entonces de manera natural van a comenzar a aparecer en tu vida estos atributos, estas cualidades. ¿Cuáles? Las que el Señor mencionó. Él dijo, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. El Señor Jesucristo dijo que aquellos que son bienaventurados, aquellos que han alcanzado salvación, son en primer lugar aquellos que se reconocen a sí mismos como pobres en espíritu, que están en bancarrota espiritual, que no tienen nada que ofrecer al Dios Todopoderoso. Son pobres y por eso acuden y piden al que es rico en misericordia que obre en sus vidas. Ese es el primer paso para llegar a ser un hijo de Dios, entender que uno no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y este es el paso que tantos hombres les cuesta dar, porque el hombre en su naturaleza cree que tiene cosas para ofrecer a Dios. Dice, yo soy una buena persona, yo soy una persona que ha hecho bien en la vida, o en el último de los casos, que no ha obrado mal. Pero Jesucristo dijo, no, el primer paso para identificarse como hijo de Dios es reconocerse pobre en espíritu. Y luego dice, bienaventurados los que lloran. Aquellos que se han reconocido pobre en espíritu, que entienden su condición lastimosa delante del Dios Todopoderoso, aún derraman lágrimas. Y cuando esas lágrimas son derramadas, el Señor Jesucristo dice que son bienaventurados porque ellos serán consolados. La mujer que tenía mala reputación y que se introduce en una fiesta en la casa de un fariseo y se pone a los pies de Jesucristo, reconocía su pobreza de espíritu y derramó lágrimas abundantemente a los pies de Jesús, de tal modo que dice que luego le tuvo que enjugar con sus cabellos los pies. Tan mojados estaban los pies de Jesús. Pero sabes, esa mujer que se humilló a los pies del Señor Jesucristo, que lloró a los pies del Señor Jesucristo, esa noche se levantó libre de todo pecado, porque el Señor Jesús le dijo que sus pecados habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque ella se presentó como una mujer pobre en espíritu. No así el fariseo que estaba sentado a la mesa y que la juzga. Este fariseo que pensaba en su justicia personal y que había adquirido quizás algún tipo de favor delante de Dios, estaba total y completamente ajeno al reino del Señor Jesucristo. Pero no solamente él dice que es pobre en espíritu, que llora sus pecados, sino que habiendo experimentado esto poderoso en su vida de reconocerse necesitado delante de Dios, se vuelve manso. Dice, bienaventurados los mansos en espíritu. Y una persona mansa, enseñábamos, es una persona que tiene su carácter bajo control. Está bajo el control del Espíritu Santo, está bajo el control del Dios poderoso y también tiene un carácter afable con aquellos que le rodean. Pero en cuarto lugar, y es lo que vamos a ver en el día de hoy, allí en el verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos son los que alcanzarán misericordia. Qué interesante esto. ¿Sabes? Creo que lo primero que debemos entender para llevar esta frase a un entendimiento pleno es entender qué significa la misericordia.
porque dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Tú sabes qué es la misericordia? Yo busqué en un diccionario de la lengua española la definición de misericordia y dice que la misericordia es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Aquí vemos claramente que es un sentimiento, pero es más que un sentimiento, porque dice que es un sentir, es una inclinación hacia los que sufren que nos lleva a una acción. Siente, es movido a la compasión, a la misericordia y ofrece ayuda. Un claro ejemplo de misericordia encontramos en el libro de Lucas capítulo 10 verso 25. Vamos allí, Lucas capítulo 10 verso 25, y en este pasaje vamos a encontrar la parábola muy reconocida de el buen samaritano. El buen samaritano. Dice el verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en una cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Allí vemos, fue movido, dice, a misericordia. Le vio, pero no solamente que su interior fue conmovido, sino que eso le llevó a una acción. ¿Y la acción cuál fue? Curar las heridas de este hombre, subirlo a su cabalgadura y llevarlo al mesón, a un hostal. Y allí pagó para que este hombre fuera cuidado hasta que se recuperase. Muy interesante, fue movido a misericordia, un sentimiento, una inclinación hacia los que sufren que nos lleva a una acción. Ahora, también la palabra misericordia podía definirse o entenderse de esta manera. La podemos separar en dos partes. La primera, ¿cierto?, de miseri, que habla acerca de las miserias, habla acerca de la bajeza, en este caso del hombre, de la mujer, de la humanidad. Y por otro lado, la palabra cordia, de la cual, ¿cierto?, se desprende también la palabra cardio, que tiene que ver con el corazón. Y entender entonces que la misericordia es cuando acercamos nuestro corazón a las miserias de otro. En este caso, el hombre tendido allí en el suelo estaba en una situación miserable y el corazón del samaritano se conmovió, se acercó a esta miseria y por lo tanto hubo una acción. Maravillosa definición de esta palabra. Ahora, si queremos entender realmente lo que es la misericordia, ¿sabes a quién tenemos que ver? A Dios. Porque Él, como va a decir la Escritura, es Padre de misericordia. Dios es misericordioso. Y Él se muestra misericordioso a través de toda la Escritura. Cuando Él está hablando con Moisés, Moisés le dice, yo quiero que tu presencia vaya con nosotros a todo lugar. Y Dios le dice, yo te prometo que yo te voy a dar mi misericordia. Allí en Éxodo 34. Y luego Moisés va más allá y le dice, pero yo quiero verte, yo quiero ver tu ser. Y Dios le dice, mira, nadie puede verme, porque si alguien me ve, va a morir, pero yo voy a pasar y tú vas a ver mis espaldas. Y cuando el Señor va pasando, se pregona poderosamente el mensaje. Dice, este es Jehová, su nombre, clemente y misericordioso. Misericordioso. Y dice, yo voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia. Voy a ser clemente con el que quiera ser clemente. Si vamos al libro de los Salmos, una y otra vez vamos a encontrar el hecho de que Jesús, que Dios es misericordioso. Por ejemplo, el Salmo 103. Acompáñame allí, Salmo 103. Vamos a ver algunos pasajes, así que tienes que estar con tu Biblia ahí a mano, atento si quieres ir anotando. En el Salmo
103, verso 8, vamos a encontrar, dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Su corazón se acerca a la miseria de los seres que Él ha creado y que se han pervertido, se han depravado a causa del pecado. Luego en el Salmo 145 encontramos la misma frase, y en el Salmo 136 vamos a encontrar 26 veces que Él es grande en misericordia, que Él es grande en misericordia. Es un salmo completo dedicado a alabar a Dios a causa de su misericordia. Salmo 136. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Y eso lo va a repetir verso a verso a verso. Para siempre es su misericordia. Qué Dios maravilloso es aquel al cual nosotros servimos, que tiene un corazón que se acerca a nuestras miserias. En 2 Corintios capítulo 1 verso 3 va a decir que Él es Padre de misericordia y de toda consolación. Ahora, en la primera definición nosotros veíamos que la misericordia no es el mero sentimiento, sino la acción que mueve al hombre, y en este caso a Dios, a actuar en favor de aquel que está en esa situación de miseria. Y eso lo vemos en Tito, por ejemplo, capítulo 3. Acompáñame y a Tito capítulo 3, verso 5, porque va a mostrar la misericordia de Dios con respecto a nosotros, pecadores, y a la situación miserable en la cual estábamos, en la cual Él nos vio y nos salvó. Dice: nos salvó a ti y a mí, aquellos que hemos creído en Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios, viendo la miseria de la humanidad, entregó a su Hijo, el Señor Jesucristo. No se quedó solo en el sentimiento, sino que en la acción. Y por su misericordia nosotros hemos sido salvados. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿sabes? Nada de esto, de la salvación de Jesucristo, de la cruz, hubiese ocurrido. Y ahí te das cuenta a través de este verso que no hay en nosotros nada bueno. Y no hemos alcanzado la salvación por alguna obra buena que tú y yo hubiésemos hecho, sino solo porque Él tiene un corazón que es misericordioso, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Él es el Padre de la misericordia, Él es la encarnación de la misericordia en sí mismo. Hay un pasaje más que nos habla de esto, que está en Efesios capítulo 2, verso 4. El capítulo 2 del libro de Efesios comienza hablando acerca de la condición del hombre que no conoce a Jesucristo. Y va a decir claramente que el hombre que no conoce a Jesucristo está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y Él os dio vida a vosotros, hablando de los creyentes allí en Efesios, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y luego el verso 2 y el verso 3 nos van a decir que aún estábamos nosotros, igual que el resto de los hombres, sujetos a la voluntad del diablo, porque Él es quien tiene control sobre el pecador que no se ha arrepentido, no sobre aquellos que nos hemos arrepentido. Aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo tenemos completa libertad y el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Pero aquellos que no han reconocido a Cristo como su Salvador personal están bajo el dominio del diablo. Pero va a decir el verso 4, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando estábamos muertos, por la misericordia de Dios, Él nos dio vida por medio
del Señor Jesucristo. Esto es misericordia, que se compadece de la miseria del ser humano para traer salvación por medio de su propio Hijo. ¿Qué ejemplo más gráfico y maravilloso de la misericordia de Dios? Ahora, tú te puedes estar preguntando allí, ¿de qué miseria de la humanidad me hablas tú? La humanidad no es o no está en una situación de miseria. Claro, hay malas personas, ocurren cosas tristes, pero no estamos en la miseria. Somos una sociedad moderna que está en proceso de crecimiento y aún hay cosas que solucionar. Pero ¿sabes qué? No es así. La humanidad es una humanidad caída, es una humanidad corrupta. Dice el libro de Romanos capítulo 3, verso 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay ni siquiera uno. Porque este parámetro que ocupa el apóstol, los profetas, es el parámetro de Dios. Y frente a Dios dice aún la palabra que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Delante de Dios, delante de Cristo, no hay un solo ser humano bueno. Por lo tanto, que un ser humano se salve de la condenación solo tiene que ver con la misericordia de Dios y no con alguna bondad que hubiera en nosotros. Miseria. La humanidad está en una miseria espiritual. Ahora, algo práctico. No es un reflejo de la miseria de la humanidad que en este tiempo de pandemia hayan personas que aún contagiadas de coronavirus salgan de sus casas irresponsablemente, no una, sino 2, 3, 4, 14, 15 veces. No es un reflejo de la miseria humana. No es un reflejo de la miseria humana que en este tiempo donde las familias han estado en sus hogares hayan aumentado los casos de abuso sexual de menores. No es un reflejo de la miseria humana el que en este tiempo, donde hombres y mujeres están pasando más tiempo en sus hogares, que haya aumentado la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el consumo de pornografía en los hogares, de pornografía infantil. No es un reflejo de la miseria humana. Sí, querido amigo, querida amiga, la humanidad está sumergida en la miseria y por eso necesita un Salvador, al Señor Jesucristo. Y es un Salvador misericordioso porque Él sabe que el hombre está en esa miseria y viene para buscarle. Y allí el Señor nos levantó a ti y a mí. A ti y a mí. Ahora tú puedes decir, yo pastor no he hecho nada de esas cosas horribles que usted ha mencionado. Y sabes, es muy probable, pero aún así, querido amigo, es miserable tu condición si no tienes al Señor Jesucristo. Lo vemos en la parábola, por ejemplo, de el publicano y el fariseo, allí en Lucas capítulo 18. El publicano no era un hombre que se considerara, el fariseo no era un hombre que se consideraba malo. Era un hombre que por el contrario se consideraba puro. De hecho, la palabra fariseo significa puro, apartado. Eran los religiosos de su época. Y el Señor Jesucristo le contó a la multitud y a sus discípulos una parábola y comparó a dos hombres. Ahí Lucas capítulo 18, en el verso 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Acá vemos un reflejo de la miseria humana. Los dos están en una situación de miseria.
El fariseo que se sentía orgulloso de su condición, de su pureza, de dar los diezmos, de ayunar, ¿cierto? Y que se comparaba con otros hombres, porque era un orgulloso, y los hombres orgullosos son así. Les encanta exhibir sus cualidades, les encanta exhibir su bondad, les encanta que el mundo se dé cuenta cuán buenas personas son, pero están total y completamente sumidos en la miseria. Pero este hombre, el publicano, que también estaba en la miseria espiritual, reconocía su miseria. El hombre se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, y ni aún se atrevía a mirar al cielo. ¿Sabes? Ese hombre alcanzó misericordia. Misericordia. El corazón de Dios está cercano a aquellos que se humillan, pero dice la palabra de Dios que Él está lejos de los que se enaltecen. Dios mira de lejos al orgulloso, Dios mira de lejos a aquellos que se justifican a sí mismos. Cualquiera que no viene a Jesucristo, ¿sabe qué? Se está justificando a sí mismo y va a recibir justicia. Es así. Porque la palabra de Dios dice que hay un día en que va a haber un juicio, el juicio del trono blanco, y los libros van a ser abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, será echado en el lago de fuego. Justicia. ¿Y quiénes son los que están inscritos en el libro de vida? ¿Sabes quiénes son? Los que han alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque se reconocen pobres en espíritu, lloran su pecado y vienen a Jesucristo en arrepentimiento. Y estos son los misericordiosos, de los cuales habla el pasaje de Mateo capítulo 5, verso 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No que alcanzan misericordia por ser misericordiosos. Son misericordiosos porque la obra de Jesucristo ha sido hecha en su vida, y por eso entonces son misericordiosos. Porque el cambio que Jesucristo obra en el corazón hace que el hombre se vuelva como el corazón de Dios. Cuando Jesucristo viene a tu vida y tú entiendes tu condición de pecado, Él, por medio del Espíritu Santo, cambia tu corazón y ya no es un corazón de piedra. Ahora es un corazón que late. ¿Y sabes qué? Late con el mismo latido que el corazón de Dios, y el corazón de Dios, como veíamos, ¿cómo es? Misericordioso. Una característica esencial de un verdadero creyente es que siente compasión, siente el sufrimiento del otro, y no solamente lo siente, sino que obra para poder, ¿cierto? Cuando ve a un hombre perdido en sus pecados, su corazón es conmovido y le predica el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es cristiano. ¿Porque el pastor le obliga a hacerlo? No, porque de su corazón nace esto. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Porque Dios ha transformado su vida. Ve a una persona en necesidad y su corazón está inquieto y dice: tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque así es el corazón de Dios. Porque así es el corazón. Y quienes tienen a Dios en su vida por medio de Jesucristo muestran esto. Muestran claramente esto. Recuérdese, las bienaventuranzas no son otra cosa sino un listado de cualidades que están presentes en la vida del hombre y de la mujer que tiene a Cristo en su corazón. Si pensáramos que este pasaje dice que la misericordia de Dios se recibe por ser misericordioso, entonces estábamos pensando que la salvación es por obras. Y ya hemos visto que la salvación no es por obras, como leímos en el pasaje de Tito. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Estos misericordiosos de los que habla acá ya han sido salvados. Y porque han sido salvados, muestran misericordia. Muestran misericordia hacia el pecador. Muestran misericordia hacia sus propios hermanos. Por supuesto que sí, en primer lugar hacia sus hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que esto debe ser así. Que la caridad empieza por casa. ¿Sabes, querido hermano? Nosotros debemos tener misericordia de nuestros hermanos. A veces un hermano en la fe te puede ofender. Quizás con una palabra, quizás con un gesto, quizás con algo que se le olvidó decirte. Y eso puede pasar cuando estamos en una comunidad de pecadores. Y ojo, digo, pecadores. Redimidos por la sangre de Jesucristo, pueden ocurrir roces. Pero la evidencia de nuestra vida interna con Jesucristo va a ser la misericordia.
vamos a perdonar y vamos a pedir perdón. Vamos a ir en busca de la reconciliación. ¿Por qué? Porque eso está en nuestro interior. Y sabes, muchas veces nosotros luchamos y la lucha es parte esencial de la vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado vemos que en nosotros todavía hay una naturaleza pecaminosa que muchas veces nos lleva a ser implacables y crueles con personas que son de la fe y con personas que no son de la fe. Pero el verdadero creyente no se queda simplemente en eso, sino que su corazón es conmovido y finalmente es llevado al arrepentimiento por el Espíritu Santo y uno mismo se abate porque dice, pero ¿cómo si en mi corazón debiera haber más? O debiera haber misericordia porque soy creyente, caigo en estos errores y me vuelvo cruel y me cuesta perdonar, por ejemplo, o me cuesta sentir el dolor del otro. Claro, porque estamos en una lucha, pero el cristiano siente la lucha. El que no es creyente no siente esa lucha simplemente. No tiene ese dolor interno, no tiene ningún tipo de reparo en ver a una persona que va tras cualquier ideología, cualquier religión, para decirle, oye, espera allí, no vayas por ese camino porque es el camino equivocado. Pero el cristiano no es así. Y muchas veces se lleva represalias y muchas veces se lleva el enojo de un amigo, de una familia. ¿Por qué? Por decirle la verdad. Pero sabe, la palabra de Dios dice que son fieles las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Él dice, es preferible herir a una persona a la cual amas si esa herida va a traer luego sanidad. Como el doctor que tiene que hacer un corte con el bisturí para poder llegar al tumor y sacar el tumor. Alguien puede decir, él está haciendo daño a esa persona, está cortándola. Sí, pero es que ese corte tiene un propósito. Por eso no debemos cesar de compartir el Evangelio. Porque compartir a Cristo, por más doloroso que sea para la otra persona, es una muestra de profundo amor. Es una muestra de misericordia. Y la misericordia es una evidencia ¿de qué? Es una evidencia de la vida que tenemos en Cristo Jesús. Una evidencia que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos, ¿sabes qué? Abundar en esta misericordia, en esta gracia. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y va a decir amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, bondad, que es un símil de la misericordia, templanza, fe. Este es el fruto del Espíritu que nace naturalmente en el que es creyente, en el que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Pero 2 de Pedro 3, verso 18, nos va a hacer un desafío a ti y a mí. Busquemos allí, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. El último verso de esta carta maravillosa dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, antes bien, creced en la gracia. ¿Podemos crecer en la misericordia? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Ejerciéndola, viviéndola, desafiándonos. ¿Cómo yo puedo ejercer la misericordia? Bueno, en los casos que hemos mencionado. Cuando vemos a una persona que está en un tiempo de sufrimiento, tenemos que acercarnos, tenemos que hacer llamadas telefónicas, no nos podemos privar de esos tiempos. Hace algunos días atrás tuve la oportunidad de ir a un velorio. Una persona me llamó, quiero, pastor, si usted puede dar un mensaje. ¿Sabes? Interiormente dije, tengo que ir. Ahora, racionalmente me cuestioné algo, y el tema del coronavirus, va a haber mucha gente, pero oré al Señor y dije, ¿sabes? Voy a tomar todos los resguardos necesarios. Pero voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque mi corazón fue conmovido. ¿Por qué? Porque hay dolor. Y el cristiano no puede ver eso y quedar impávido. Y porque había que predicar a Jesucristo en ese lugar. Esto no es un mérito mío. No lo digo porque tenga que recibir algún tipo de aclamación por eso. Es mi deber. Soy pastor. Pero en primer lugar soy un hijo de Dios. Y el hijo de Dios siente estar donde hay dolor. Por eso la Biblia dice que es mejor estar en casa de luto que en casa de júbilo. Mejor. ¿Por qué? Porque en la casa de luto están los que sufren. Y el Señor Jesucristo siempre está al lado de los que sufren.
¿Para qué? Para consolarle, para mostrarle la luz en medio del camino. Y tú y yo tenemos ese deber si somos hijos de Dios. Por eso hoy debemos orar y debemos decir: Señor, que tu misericordia se vaya mostrando cada vez más en mi vida. Y no seamos, queridos hermanos, como el hombre de la parábola de los 2 deudores, que el Señor Jesucristo también mostró, donde decía que había un hombre que le debía una millonada. Y este hombre fue y le rogó, y el Señor de este hombre le tuvo misericordia y le perdonó la deuda, esa deuda millonaria. Y este siervo malo salió delante de la presencia de su Señor y vio a otro que le debía así un poquito, y dice que lo tomó del cuello y lo empezó a ahorcar y lo metió en la cárcel. Y cuando los siervos vieron lo que había hecho, que no había tenido misericordia con ese que le debía tan poquito, fueron y le dijeron al Señor: mira, este que le perdonaste esta deuda tan grande, no tuvo misericordia, no tuvo compasión de este que le debe tan poquito. Y sabes, el Señor lo tomó y lo puso en la cárcel hasta que le pagara hasta el último centavo de la deuda que anteriormente le había perdonado. Ese hombre no mostraba ser un heredero del reino. Ese hombre no mostraba la obra de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no tenía misericordia. ¿Cuánto del Señor te ha perdonado a ti? ¿Cuánto del Señor me ha perdonado a mí? ¿Hay algo que nosotros entonces no podamos perdonarle a otras personas? ¿Saben? Nuestra deuda con Dios es tan grande que las pequeñas ofensas que otras personas nos puedan hacer son minúsculas. Tengamos misericordia, practiquemos la misericordia, vivamos misericordiosamente, especialmente con aquellos que son de la fe. ¿Te parece si oramos? Padre Santo, en este tiempo vamos delante de tu presencia. Señor, qué maravilloso ver que una cualidad tuya, preciosa, es tu misericordia. Oh Señor, si no fuera por tu misericordia, dice el profeta del Antiguo Testamento, si no hubiese sido por tu misericordia, que son renovadas de día en día, ya habríamos sido nosotros consumidos por tu bondad. Señor amado, gracias porque tu misericordia se mostró hacia los hombres en que enviaste a tu Hijo unigénito. Viste nuestra miseria y nos rescataste. Hoy rescata, Señor, a aquellos que están orando diciendo: Señor, soy un miserable, como el publicano. Perdónale sus pecados. Señor, tráele a la fe en Jesucristo. Hazle un discípulo. Oramos, Señor, por nosotros que somos tus discípulos. Y que esa misericordia se manifiesta en nuestra vida, ese dolor, Señor amado, por aquellos que sufren, esa compasión que no nos deja estar tranquilos. Que el Señor se manifieste y que no se quede solo un sentimiento, sino que sea también una acción poderosa en nuestras propias vidas. Para que el mundo crea que hay un Jesucristo misericordioso y un Dios misericordioso. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso tiempo con la palabra de Dios. Yo mismo ahí enseñando me animo, digo, ahora sí, estoy desafiado a vivir como un verdadero discípulo de Jesús. Espero que sea así también, que hayas escuchado esta enseñanza y el Señor te haya puesto ahí las pilas espirituales para lo que queda de la semana. Porque ya nos vamos a encontrar el próximo domingo y vamos a ver un nuevo gran yo soy del Señor Jesucristo. Así que te animo a seguir escuchando los devocionales diarios, a seguir orando, a seguir leyendo tu Biblia en tu casa, querido hermano. Que eso es lo que fortalece la vida espiritual. Llamar a otros hermanos, llamar a tu familia que no cree en Cristo y hablarles del Señor. Anímate a hacer todas estas cosas. Y tú que has visto por primera vez esta transmisión, te animamos a quedarte con nosotros y a seguir escuchando la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos el próximo domingo.